cirugía laparoscópica, ¿correcto? Ya en algún momento nosotros habíamos comentado con respecto a la tendencia de la cirugía, y ustedes tienen que tener presente esto, en el sentido de que todo va cambiando. Gracias a los avances de la ciencia, de la tecnología, de la inquietud de los médicos, de la industria farmacéutica, de los ingenieros, de tratar de siempre mejorar y ofrecer algo superior al paciente, entonces se van desarrollando una serie de procedimientos quirúrgicos, de aparatos, de sistemas de sellos de vaso, se va desarrollando cada vez mejor el robot y todo esto, ¿correcto? Entonces es muy difícil, por ejemplo, imaginarnos cómo era la cirugía en la Edad Media. En la Edad Media la cirugía era prácticamente unos procedimientos básicos donde se hacía reducción de hernias, ¿no? Y cuando alguien tenía una patología que era mortal, por ejemplo, ¿qué patología es mortal? Si no se opera, se muere. Estamos en cirugía general, por ejemplo. Una apendicitis aguda con una peritonitis, mortal. Entonces antes le llamaban que era la enfermedad del lado derecho. Decían, no, él tiene la enfermedad del lado derecho. Y en la enfermedad del lado derecho, ¿qué es lo que tenían que hacer? Esperar que el paciente se muera. Eso era la realidad. Esperar que el paciente se muera. Actualmente hay mortalidad por apendicitis aguda, todavía hay mortalidad por apendicitis aguda, por peritonitis, cuando el diagnóstico no es del todo oportuno. Por ejemplo, hay un futbolista, ya falleció hace unos años, que a los que les gusta el fútbol, era ecuatoriano y jugaba en el América de México, era el Chucho Benítez. Claro. Ajá, en Maraña. Este futbolista, un ídolo en México, en esa época yo tuve la oportunidad que me invitaron a un congreso, fui al congreso, hice una presentación y cuando salgo del hotel veo todo un mar de camisetas amarillas que se iban al estadio y todas en la espalda decían Benítez, Benítez, Benítez. Era un ídolo el chico. Se va a Qatar por mejor pago y en Qatar el chico hace una apendicitis aguda con peritonitis. Yo no sé si por el idioma o tomó algún analgésico, pero definitivamente no se hizo un diagnóstico oportuno. ¿Qué es lo que hace el chico? Con toda la peritonitis llega a la emergencia y en la emergencia hace un paro. Shock séptico, paro cardiorrespiratorio. Con toda la plata del mundo nadie lo pudo resucitar y se murió. O sea que todavía en el mundo hay mortalidad por apendicitis aguda con peritonitis. Entonces nosotros tenemos que siempre estar afinando nuestros diagnósticos, ¿correcto? Lógicamente acá la anestesia era bastante precaria, ¿no? Al paciente lo sujetaban, lo tequeaban, lo embriagaban para tratar de ofrecerle algo mejor. Luego viene la gran era de la cirugía abierta, ¿no? La gran era de la cirugía abierta donde se decía gran corte, gran cirujano. El cirujano que hacía el corte más grande era el que tenía más renombre. Entonces decía yo, cirujano. Entraban, abrían al paciente en dos, era para sacar un pedacito del apéndice y eso era la época del gran corte, gran cirujano. Lógicamente las infecciones eran bastante altas, ¿no? Hasta hace, a sus papás o sus abuelitos, pregúntenle, hace 40 o 50 años, el paciente que se operaba era un paciente que tenía más o menos el 50% de posibilidades de sobrevivir. Imagínense, 50% de posibilidades de sobrevivir. ¿Qué pasa? El paciente le decía, señora, ¿sabe qué? Su familia se va a operar. Ya estaban viendo quiénes eran los herederos, si tenían para comprar el cajón, el nicho y todo eso. ¿Por qué? Porque se iba a operar el paciente. O sea, eso es el significado de una operación, que era prácticamente la mitad que salga y la mitad que se quede en sala de operación. Y lógicamente a veces salía el cirujano y decía, mira señora, ¿sabe qué? La verdad, no ha resistido a la anestesia, así que se ha muerto. Llanto y todo, ya quedaba ahí. Ahora, en estas épocas, ¿pueden hacer eso? Todos los pacientes salen de sala de operaciones, o el 99.9%. Nadie se queda ya en sala de operaciones.
Encima sale y le dice, no, ha tenido una pequeña complicación, juicio, lo denuncio al médico, mala praxis, que esto, que el otro. O sea, hay todo eso. Y encima no falta un abogado ahí al costado que le dice, no, sí, mire, se ha equivocado. Eso no es así, que los tintirillos por ahí. Entonces, todas esas cosas han cambiado. ¿Ya? Entonces, todos los conceptos han cambiado. Los problemas médico-legales en el Perú todavía no están en la magnitud de Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos problemas médico-legales, especialmente con cirujanos. Por lo tanto, los seguros médicos son bastante altos también. Bueno, eso es otro tema. Entonces, gran corte, gran cirujano. Luego, en forma, la laparoscopía ya existía hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso en la historia de la laparoscopía ustedes van a leer en la época de Hipócrates, que Hipócrates intentaba hacer unos tubitos para tratar de ver la vagina, la vía urinaria, el recto, ¿no? Para tratar de hacer un poco de endoscopía y a explorar algunas estructuras que no están a simple vista del médico, ¿correcto? Luego empiezan a diseñar unos aparatitos para entrar al abdomen con unas lamparitas y ver y hacer una laparoscopía. Inicialmente la laparoscopía era diagnóstica. ¿Por qué? Porque uno miraba, decía, peritonitis, cirujano, gran corte, gran cirujano, lo cortaba. O agarraban y decían, no, esta es una peritonitis o una carcinomatosis, tiene cáncer por todos lados, y ahí queda. No, tiene una cirrosis, o sea, se hacía como un procedimiento de diagnóstico, 1800, a principios de 1900, en las dos guerras mundiales se hacía laparoscopía y todo esto. Pacientes traumatizados en las guerras, entraban con el aparatito, veían, ya, esa era la laparoscopía. Pero ¿cuándo empieza como una posibilidad quirúrgica seria en el mundo a difundirse? Quítate la chompa, si no te abrigas y te quedas dormido. ¿Okay? No te vienes para acá. Pues si no, no tiene sentido que esté hablando. Entonces, ¿cuándo empieza en forma seria la parte de la laparoscopía? Cuando en Francia se reúnen un grupo de médicos y dicen, miren, esa laparoscopía nosotros podemos adosarle una cámara de video y podemos ver en un monitor y tratar de operar y de solucionar el problema. Así empieza, ¿no? Entonces la firma Karl Storz es hasta ahora es la que empieza a auspiciar esto. Entonces Karl Storz es el que confía, un alemán, en un grupo de médicos franceses de Burdeos y les dice, ya, está bien, hagan ese procedimiento y mira las cámaras, vamos a agregar la cámara que ustedes conocen, esas filmadoras, separan los componentes, cabezal, un cable, un procesador y un monitor, lo separan. Entonces lo hace mucho más versátil y empieza. Con unos trócales, unos aparatitos, ponían unas pincitas inicialmente para mover los intestinos, para mover, y se dieron cuenta que podían hacer algo. Diseñaron el hook y así empieza esto. Entonces a finales de 1980, 85, 89, en Francia empieza esto. Y rápidamente se prende en el mundo esta inquietud de hacer cirugía laparoscópica. Entonces esta empresa, lógicamente, ahora es una empresa multimillonaria, empieza a fabricar equipos y a mandar equipos, ¿no?, de laparoscopía, con insufladores de 9 litros por minuto, con fuentes de luz halógena, o sea, luz amarilla todavía, camaritas similares a los televisores cuadrados que teníamos antes, que eran las telecam. Entonces así empieza la cirugía laparoscópica. Pero ¿qué gas utilizamos? Empezaron a hacer experimentos, oxígeno, CO2, nitrógeno, óxido nitroso, o sea, ver que gas era mucho más compatible, se quedó con el CO2 por una serie de cualidades que ya ustedes en la práctica técnica operatoria deben haberlo comentado por el doctor Farfán, se queda con el CO2, entonces empieza a desarrollarse la laparoscopía en el mundo. Inicialmente para casos muy seleccionados, pero progresivamente se va perfeccionando. Cuando llega el primer equipo de laparoscopía al Perú, llega a mi hospital, en Rebagliati, y ahí había un jefe de departamento que yo lo llegué a conocer ya cuando hacía sus últimas operaciones y cuando se iba a retirar, Montero, ¿no? Era todo un histórico en el hospital. Entonces él dice, no, esto es
cirugía para animales, ¿no? Cirugía experimental. ¿Cómo se va a usar esos tubitos, esas tonterías en humanos? Por lo tanto, lo desechó. Como si lo bota, le hacen un proceso administrativo, lo mandó al almacén, al olvido. Entonces ese equipo no se movió por años. Y cuando había un cirujano joven, así como ustedes, con el ímpetu y querían, doctor, pero yo he visto que en Chile ya están haciendo en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, quiero ir un ratito a hacer una rotación, a ver por lo menos cómo están operando, ya tenemos el equipo ahí. ¿Cuándo quieres ir? En febrero. No, no hay vacaciones en febrero. No, pero así, o sea, todo era en contra de la laparoscopia. ¿Ya? O sea, imagínense cómo un procedimiento que actualmente es el gol estándar en el manejo de la cirugía, al principio era muy difícil. Entonces, ¿cómo llega el primer equipo de laparoscopía? Llega en maletas, prácticamente como contrabando, con un grupo de médicos, Mario del Castillo, Salinas, bueno, unos médicos que son uno de Cayetano, el otro que nunca trabajó en un hospital, terminó su residencia de la Almenara y empezó a trabajar solo en clínica. Entonces llega así el primer equipo de laparoscopía, se plantan y ahora el gas. Empezaron a hacer la primera laparoscopía, pues fueron a la avenida Argentina donde venden gas y que se llevan a provincia para hacer esas gaseosas artesanales, CO2, porque con eso hacen el CO2. Las gaseosas artesanales llevaron su balón, que no era de uso médico, pues tenía de uso industrial, el CO2, su gas de CO2, y empezaron a hacer su primera cirugía laparoscópica, su primera colecistectomía. Pero miren cómo va cambiando todo esto en el mundo. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Estrasburgo, ¿no?, a hacer mi entrenamiento de cirugía laparoscópica, yo llego a Estrasburgo y me dicen, todo se puede hacer por laparoscopía. Salvo que sea un paciente obstruido, bueno, de grado 4, que hasta ahora lo tengo presente, o una gestante a término. Todo se puede hacer por laparoscopía. Ese fue el mensaje, el primer mensaje que tuve cuando yo llegué a ese hospital. Acá en el Perú, todo se hacía por cirugía abierta y por cirugía laparoscópica. Recién se empezaban a hacer algunas cositas, especialmente con la cistectomía, y con mucha restricción. El interno, la cámara le veía a 200 metros, el interno a 50, el residente a 20, el asistente joven de la puerta, ¿ya? Ya el asistente que tenía bastantes años, la cámara y el jefe, el que operaba. Ahora el interno hace cámara, hasta hay internos que en alguna oportunidad les he dado para que hagan una apendicectomía, parte de una apendicectomía, parte de una colecistectomía, cosas así en el hospital, depende de cómo se porten. Si se ganan el espacio y tienen habilidad, ¿por qué no darles? Entonces, así es como empieza la cirugía laparoscópica. Y lógicamente, la cirugía laparoscópica va cada vez posesionándose. Es una foto del hospital de Estrasburgo, por ejemplo, ¿no? Eran los monitores antiguos, ¿no? Se hacía mucha, los trócares, las pinzas. Joel Leroy es un cirujano que tiene muchísima experiencia en el manejo del cáncer de colon, por ejemplo, por vía laparoscópica. Entonces, cuando se empieza a hacer la cirugía laparoscópica, por ejemplo, yo todavía he vivido esa época donde se decía, si usted se opera por cirugía laparoscópica, tiene mucha posibilidad del acceso residual que lo vuelvan a operar, va a quedar mal, le van a lesionar, todo eso. Pero si usted se opera por cirugía abierta, le va a ir todo bien. ¿Correcto? O sea, ¿qué decían los metaanálisis, las evidencias de que la cirugía abierta era relativamente mejor que la cirugía laparoscópica? Pero en cuanto se empezó a globalizar, a universalizar los conceptos, los principios, el tratamiento quirúrgico y estos centros de excelencia para el aprendizaje de cirugía laparoscópica, empezó a tomar y a comandar el manejo de estos pacientes y los congresos, la importancia que les iban dando, definitivamente, progresivamente la cirugía laparoscópica demostró
ser muchísimo mejor que la cirugía convencional. Actualmente, en el mundo, yo pienso de que no hay nadie en su sano juicio que opere un apéndice por cirugía convencional. Todas deben ser por la laparoscopia. Doctor, usted nos enseñó la laparoscopia, pero yo me voy a ir a Miserum, a Coracochachá, y no sé, a la selva, a la frontera con Brasil. Laparoscopio no hay. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Su corte. Ojo, ustedes tienen que estar entrenados para eso. Cuando yo hice Miserum, yo hice en Cutervo, en Cajamarca. En Cutervo, en Cajamarca, tampoco es una zona donde difícil acceso en su momento. Ahora el acceso es relativamente rápido. Yo recuerdo mucho porque recién llegábamos, éramos serumistas, nos recibieron muy bien, todo. Ahí sí se nota que son médicos. El médico acá en Lima, médico. En cambio en provincia, cuando llegan médicos, ustedes los endiosan. Le dicen, ¿qué quiere, doctora? Le traigo ahorita lo que pidan. ¿Correcto? Son la autoridad, inmediatamente son la autoridad en el pueblo. Hacen su ceremonia, lo que sea, ¿no? Una ceremonia importante en el pueblo, el médico está sentado ahí con su mandil y es toda la autoridad. Igual que el alcalde o más que el alcalde. Eso es así, en provincia todavía. Entonces yo recuerdo que habíamos llegado recién con un amigo, o sea, con varios amigos ahí en Cerú. Estábamos en el Cerú y lógicamente ustedes lo primero que van a hacer en su Cerú, van a buscar la discoteca, van a empezar a buscar a dónde cenar, o el parque, algún lugar donde... Lo primero que van a hacer. Entonces, desesperados, nos buscaron y nos dijeron, doctor, hay una paciente que está para hacer una cesárea. El único médico que hace cesáreas acá en Futerbo está en Lima. ¿Ustedes creen que lo puedan hacer? Recién saliendo internitos, recién de interno para serumistas. Teníamos que hacerlo, ¿correcto? Por eso es importante que cuando hagan su internado, hagan sus apendicectomías, sus cesáreas, procedimientos básicos. Y ahora me da mucha pena, porque antes, cuando yo hice el internado, era el canje. Ya, usted es interna, ¿no? Va a hacer su primera apendicectomía. Y era toda una ceremonia y todo ¿no? La doctora, por hacer su primera apendicectomía, yo no sé de dónde sacaba dinero, pero invitaba a todos que almuercen, ceviche o su pollo, ¿no? Y era como una costumbre. Pero actualmente ya no. Uno, no sé por qué. Ya no hay apendicectomías convencionales. Es bien raro que en un hospital de Lima, por ejemplo, yo creo que todavía en el Ministerio de Salud se hace apendicectomías convencionales, por eso, si no, no les encantaría ir a Coyique. Los últimos van llegando de Coyique, dicen, doctores, vamos a llegar de Coyique. ¿En Coyique todavía se hace apendicectomías convencionales, sí o no? ¿Ah? Todavía se hace, o sea, Coyique ya está alejándose pues, de la ciudad, por eso que todavía se hace. Pero cada vez van a haber menos. En el Revalietti, por ejemplo, los chicos que están en el Revalietti, ¿han visto una apendicectomía convencional? No, y no lo van a ver, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿ya de dónde le cobras al alumno o al residente, al interno? Ya nada, porque todo es laparoscópico. Córtalo a ver a un paciente. Lo primero que hace se va a quejar, mira el corte. ¿Correcto? Entonces, eso va cambiando, la tendencia va cambiando. Es probable que en Coyique en unos años tampoco ya haga nadie apendicectomías convencionales. Estas son las salas de operaciones que definitivamente ustedes tienen que ver, ¿no? Miren, esto es la cirugía robótica en sus inicios. Entonces, la cirugía laparoscópica, poco a poco, se fue posesionando de tal manera que se puede manejar toda la patología benigna y la patología oncológica. El cáncer se puede manejar por cirugía laparoscópica. Los pioneros, por ejemplo, en hacer cáncer por vía laparoscópica, además del punto de Estrasburgo, era aquí en Miami, Jacobs. Moisés Jacobs era uno de los que empezó
y apostó con mucha fe por la cirugía laparoscópica y en forma seria. Entonces, él es uno de los primeros cirujanos en el mundo de demostrar de que la patología de cáncer de colon operados por la laparoscopía era mucho mejor que operarlos por vía convencional. Gran reto. Porque hasta ese momento todo era abierto y decían que abierto era mejor. Pero él demostró de que la cirugía laparoscópica tenía mejor resultado dentro del procedimiento quirúrgico y en la evolución del paciente. Entonces, las colectomías derechas, izquierdas, todo lo que es el manejo del cáncer de colon fue lo primero que en la patología oncológica se demostró el real impacto de la cirugía laparoscópica. Luego viene un cirujano muy famoso en el mundo, que es Michel Gagné. Michel Gagné dijo un ratito, ya, ustedes ya están haciendo el colon, yo puedo hacer Whipple por laparoscopía. Entonces empezaron a hacer Whipple por laparoscopía. Los cirujanos bariatras empezaban a operar, imagínense los gordos que hay en Estados Unidos, lo que se ve aquí en el Perú no es nada, ¿no? 70, 80, índice de masa corporal, pacientes que se sientan y ya están durmiendo. De veras, es así, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo recuerdo el paciente bariátrico más voluminoso, si se puede llamar así, o que tenía más índice de masa corporal que operé, es un paciente de 280 kilos, que era un trabajador de acá de la clínica Mesón de Santé, que nadie lo conocía, sabían que existía, pero nadie lo conocía, era como Dios, porque el chico llegaba a las 6 de la mañana, subía a su oficina, se sentaba, a las 10 de la noche se iba, regresaba al día siguiente a las 6 de la mañana y nunca se movía de su oficina. Era un ingeniero de equipos biomédicos y todo. Tenía algunos, haga tú, haz el otro. Dormiría todo el día y yo no tengo idea. Y cuando viene para que yo lo opere y para que baje de peso, le digo, súbete a la camilla. Y mira la camilla y me dice, doctor, yo ya he roto varias de esas camillas. O sea, miren cómo sufren estos pacientes. A veces si quieren ir a un sitio, la puerta, no entran por la puerta. Toma asiento, no se sientan. O sea, es terrible, ¿no? Ahora el paciente está operado, pesa 105 kilos, ya no pesa los 280, sube, baja, todo el día está ahí, ahora se muestra, y cambia completamente la vida, ¿ya? La cirugía bariátrica ayudó muchísimo a la cirugía laparoscópica de avanzada, porque operar un paciente obeso es muy complicado. Entonces esto hizo de que se desarrollen cada vez suturas automáticas, ligature, transition. Entonces la cirugía laparoscópica fue avanzando y el avance fue prácticamente incontenible. Y actualmente todos los procedimientos quirúrgicos en cirugía abdominal deben ser hechos por cirugía laparoscópica. Si no se hace por cirugía laparoscópica, es uno, porque no hay entrenamiento, no hay equipamiento y no hay voluntad. Pero deberían hacerse. Yo calculo que en unos 5 o 10 años la currícula de ustedes debe cambiar y debe virar para que la enseñanza ya sea completamente en cirugía laparoscópica como es en la Universidad de Harvard. En la Universidad de Harvard no le están enseñando, a ver chicos, vengan, van a ver apéndice convencional, ya no. Le están enseñando cirugía laparoscópica, cirugía robótica, o sea, los alumnos están revisando los metaanálisis, las evidencias del impacto de la cirugía laparoscópica, el desarrollo de nuevas técnicas, de procedimientos, de evoluciones, de mini laparoscopía ya, o de robot con un solo puerto, o sea, están en otra. Nosotros todavía, collique, corte, ¿ya? Esa es nuestra realidad. No solo collique, porque la vez pasada cuando estuve en Costa Rica, en el congreso de la LACE, me invitaron con un puntito ahí para exponer sobre cirugía bariátrica. Nadie se enteró porque fui y vine, porque tenía que hacer eso. Y en Costa Rica, conversando con los del Almenara, me dijeron que su equipo de laparoscopía se había malogrado y que estaban haciendo
apendicectomías y colecistectomías abiertas a los pacientes. O sea, mucho depende de la tecnología. Si ustedes tienen, ya. Si no, al igual que la continuación de la cirugía laparoscópica es el robot, no debemos olvidarnos de que en el mundo siempre hay la inquietud de querer hacer algo más y algo mejor por el paciente. Y en este sentido, hace unos años nace este tipo de cirugía llamado las cirugías Notes. ¿Alguien ha escuchado hablar de la cirugía Notes? ¿Ustedes, chicos? Notes. Cirugía por orificios naturales. ¿Cómo empieza esto de la cirugía por los orificios naturales? Ya mira, ahí es un poco, ¿no? Le dice, ya el doctor está alucinando. Yo creo que está con hambre. ¿Ya? No es así. Esta cirugía del Notes o cirugía por orificios naturales empieza con Michel Gagné. ¿Qué es lo que pasa? A Michel Gagné se le presenta una modelo de renombre y fama internacional que dice quién es el mejor cirujano en Estados Unidos laparoscopista. Michel Gagné, va en Michel Gagné. Doctor, ¿sabe que yo quiero que me opere pero que no me corte? ¿Qué? Porque así sea laparoscópico. Todavía en el Perú les van a decir a ustedes cirugía láser, ¿no es así? Hay mucha gente que esto de la laparoscopía piensa que no va a quedar ningún corte, porque algunos médicos hacen su publicidad, cirugía sin corte, le ponen. Tiene cortes mínimos. Entonces viene y le dice, doctor, hágame cirugía láser. Todavía te piden esa cirugía láser. Y no es láser. O sea, ella de repente pensaría que la cirugía era láser, pero no es láser, es laparoscopía. Entonces le dice, mira, yo te puedo hacer una cirugía mini. Mini significa usar pinzas de 3 milímetros, cámara de 3 milímetros. Prácticamente como agujitas, pero tiene sus requisitos, ¿no? Cirugía intraútero, cirugía pediátrica y pacientes, por ejemplo, como la doctora, pared abdominal bien delgadita y se puede trabajar fácil. Pero si ya vamos como el caballero con un físico culturista y todo, respira y te rompió la pinza. Entonces ya no aplica, ¿no? Para la mini, porque son pincitas bien delicadas. Entonces le ofrece hacerle mini laparoscopía. Se le hace mini laparoscopía, le saca la vesícula y la piedra dentro de la vesícula medía casi 3 centímetros, más de 3 centímetros. ¿Cómo lo saca? Entonces dice, ¿y ahora cómo lo voy a sacar esto? El ombligo, voy a tener que abrir el ombligo, romper el ombligo, sacarle el queloide en el ombligo, después la pasarela y ya fue. ¿Qué es lo que hizo Michel Gagné? Le dijo, endoscopista, venga, abrió el estómago, el endoscopista entra, agarra la vesícula y se la saca por la boca. Cierra el estómago y listo. Él lo comenta en un congreso, porque siempre en los congresos hay reuniones, hay cenas, ¿no? Y los profesores salen, hacen su charla y después te cruzas en el pasillo con ellos o en la cena de inauguración del congreso, te pones a conversar y casi siempre los médicos conversan de lo mismo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? No es como los chistes de los mentirosos, quién hace más cosas que el otro, pero ahí más o menos se sinceran y uno va aprendiendo de lo que van haciendo los otros. ¿Qué es lo que has hecho tú? Esto, ¿y cómo lo has hecho? Mira. Entonces, es una experiencia muy bonita y bien enriquecedora. Entonces él comentó eso, miren, a mí me sacaron del hospital, creo que era de John Kettering de Nueva York, algo así que estaba trabajando, lo sacaron de ahí, después se fue al otro hospital, al hospital evangélico, bueno, no sé, pero lo sacaron de ese hospital por el comité de ética. Le dijeron, no, usted ha hecho esto, por lo tanto va al comité de ética, el comité de ética lo observó, lo sacaron del hospital. El otro hospital lógicamente dijo, no, venga por acá, bien, se solucionó. O sea, sin trabajo no se quedó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Él hizo ese comentario y los de la India, que tienen muchos indios, y no sé cómo están las leyes allá, las regulaciones, empezaron a hacer este tipo de cirugía.
Y al año siguiente los de la India dicen, oye, por si acaso nosotros hemos hecho 5 cirugías transgástrica, transvaginal, hemos perforado la cúpula vaginal, hemos puesto los endoscopios, hemos tratado de sacar. Entonces empiezan a hacer lo que es cirugía con endoscopio, por orificios naturales. Transgástrico, o sea, por el estómago o por la vagina. Aquí en el Perú se hizo un brazo de un trabajo de investigación en cirugía de Notes, pero lamentablemente en el mundo esta cirugía no demostró ser mejor que la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Demoraba más, había más morbilidad, perforaciones de esófago, las perforaciones gástricas había filtraciones, más incidencia de infecciones del sitio operatorio, o sea, no demostró ser mejor que la laparoscopía. Por lo tanto, la laparoscopía sigue fuerte y más aún con la cirugía robótica. Pero es bueno que ustedes sepan de que siempre se trata de hacer una opción más, una alternativa más. Imagínense ustedes que el Notes hubiese pegado, definitivamente ahorita estaríamos hablando ya de cirugía por endoscopios, o sea, ustedes le hacen endoscopía al paciente, no solamente ya ven el estómago, lo perforan, van al apéndice, sacan la vesícula, entonces ya sería algo alucinante, ¿no? O sea, ya eso es lo que se pretendía, pero nunca se hizo una cirugía Notes completa, sino se hizo asistida por laparoscopía. Ahora, lo otro que tienen que recordar es que al principio, cuando se empezó a hacer cirugía laparoscópica y no había muchos recursos, si se puede llamar así, a todo paciente se le decía, señora, por si acaso, le vamos a hacer una cirugía laparoscópica de la vesícula o del apéndice, pero existe una posibilidad que si está muy complicado, vamos a tener que hacer el corte, lo mismo que nada. ¿Cómo se llamaba eso? Conversión. ¿Ya? Decían, vamos a convertir la cirugía. ¿Qué significa convertir la cirugía? Claro, de la laparoscopía, pasarla abierta. Ya encontré una pregunta interesante. Van a anotar ahí, entonces seguro que esto nos va a preguntar. ¿Cómo se llama entonces el procedimiento en el cual el cirujano cambia de procedimiento quirúrgico de cirugía laparoscópica a cirugía convencional? Se llama conversión. Entonces antes el índice de conversión era bien alto, ahora prácticamente es muy bajo. Al contrario, por ejemplo, si en alguna oportunidad, cuando todavía se hacía cirugía laparoscópica y cirugía abierta, me decían, doctor, ¿sabe qué? Va a demorar el equipo de laparoscopía, y eso me ha pasado una vez, ¿no? No es que haya sido rutinario. Me dicen, doctor, el equipo de laparoscopía va a demorar 1 hora, 1 hora y media, y hay 4 pacientes que están en cola. ¿Cómo hacemos? Ya le digo, vamos a empezar con abierta, el siguiente hacemos laparoscópico, el siguiente abierta, el siguiente laparoscópico. Ya, listo, intercalado. Entonces yo empiezo a operar cirugía